Merian Uzerli vuelve a ser tendencia y esta vez por lo que dijo, no por lo que lleva puesto. Sí, mi gente, bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos con todos los chismes del día de hoy que como siempre están sabrosos, potentes, deliciosos. Merian Uzerli volvió a acaparar miradas hace unos días en los Joyce Awards 2026 en Ria, donde deslumbró con su elegancia, su belleza y esa presencia que nunca pasa desapercibida. La alfombra roja estuvo llena de estrellas turcas, como saben, Hande Erçel, Hazal Kaya, Halit Ergen, Tuba Büyüküstün y muchísimos más. Pero como siempre, Merian terminó robándose la conversación. Durante la gala, el comentario de Hazal Kaya diciendo "ya envejece mujer, ¿qué es esta belleza?" se volvió viral y abrió debate en redes. Algunos lo notaron como halago, otros como exageración total y básicamente internet siendo internet. Pero ahora lo que realmente encendió las redes no fue ese momento, sino la declaración de Merian que hizo después, en el aeropuerto, cuando habló con la prensa. Con total tranquilidad y cero filtro dijo: "Para mí todo es muy aburrido, fuimos a la ceremonia de premios, volvimos, pasamos tiempo con compañeros actores y fuera de eso no hay nada en mi vida". Y boom, las redes explotaron. Algunos lo interpretaron como honestidad brutal, otros como una señal de cansancio emocional y no faltaron quienes dijeron: ¿cómo que todo es aburrido cuando tienes fama, éxito y viajes? Recordemos que Merian ya había hablado abiertamente en el pasado sobre su tükenmişlik sendromu, síndrome de agotamiento, cuando dejó la serie El Sultán Suleimán en el 2013 y se fue a Alemania diciendo que se sentía como una máquina sin batería. Por eso muchos se preguntan si esas palabras son solo una frase mal interpretada o si reflejan algo más profundo. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que Merian solo estaba siendo sincera y real? ¿O sientes que detrás de ese todo es muy aburrido, hay cansancio, saturación o incluso una pequeña señal de alerta? ATV empieza el año fuerte y ya está calentando motores con una de sus series más ambiciosas, titulada Aynit Yağmur Altında, que se traduciría como Bajo la misma lluvia. Aunque todavía no ha revelado la fecha exacta de estreno, el afiche oficial ya salió y, como era de esperarse, desató curiosidad total en redes. La serie cuenta con un reparto que llamó muchísimo la atención, actores como Nilüfer Berfik Aktaş, Burak Tosokoparan, Ulyat Akçar, Fikret Kuşkan, además de nombres muy potentes como Deniz Ugur, Erkan Can, Levent Ulgen, Bahar Şahin y Tarot Emir Tekin. O sea, elenco pesado y cero improvisación. Pero ahora vamos a lo importante. ¿De qué trata Aynit Yağmur Altında? La historia arranca en Londres y se extiende a Estambul, mezclando amor, ideales y conflictos emocionales. Nilüfer Berfik Aktaş interpreta a Rosa, una joven que ha dedicado su vida a defender los derechos humanos. Durante una protesta en Londres por Gaza, su camino se cruza con el de Ali, el personaje de Burak Tosokoparan. Lo que empieza como un encuentro casual termina convirtiéndose en una historia que el destino decide reescribir en Estambul. Dos jóvenes de culturas muy distintas, un amor que empieza a crecer y una relación que no solo se pondrá a prueba en lo emocional, sino también en lo ideológico. Romance, drama, choque cultural y temas sociales fuertes. Todo apunta a que esta serie no va a ser ligera ni superficial. Con un arranque internacional, un elenco sólido y una historia que promete imágenes intensas, Aynit Yağmur Altında ya se perfila como una de las series más comentadas de incluso antes de estrenarse. Pero como siempre, yo quiero saber tu opinión. ¿Te llama la atención esta historia de amor entre Londres y Estambul? ¿O sientes que ya hemos visto demasiados dramas románticos últimamente? Y bueno, la actriz Irene Hervasioglu vuelve a estar en el centro de la conversación y esta vez no solo por un nuevo proyecto, sino por una publicación bastante sospechosa en sus redes sociales. Como ya se venía comentando desde hace un tiempo, la actriz atraviesa un proceso de divorcio con su esposo Ural Kaspar. La pareja, que se casó en el 2024, pasó en muy poco tiempo del amor a una crisis que, según varios rumores, ya no tendría vuelta atrás. Desde hace meses no se les ve juntos, dejaron de interactuar en redes y ese silencio raro solo alimentó las especulaciones, aunque ambos han intentado
intentado llevar el tema en discreción, los movimientos de Irene no han pasado desapercibidos. En el programa Hell con Ushalin se afirmó que ya no viven bajo el mismo techo y además la periodista Nur Tubanali aseguró que Uriel Caspar habría cometido errores, malas decisiones y mantenido ciertas relaciones durante el matrimonio. Pero ahora lo que realmente encendió las alarmas fue la última historia de Irene que compartió en Instagram. La actriz publicó un mensaje que decía más o menos: nunca digas yo jamás haría algo así. No juzgues diciendo cómo pueden las personas hacer eso, porque el universo siempre termina haciéndote vivir esas grandes frases. Ahora voy a compartir algo que critiqué, que terminé haciendo y que por primera vez me hizo sonreír. Y claro, las redes no tardaron ni 2 segundos en interpretarlo como una indirecta directa a su esposo y a todo lo que está ocurriendo detrás de cámaras. Para muchos, este mensaje refleja decepción, aprendizaje y un punto de quiebre emocional. Para otros es una forma elegante pero contundente de decir: viví algo que nunca pensé vivir. Pero cuéntame, ¿crees que este mensaje fue una indirecta clarísima o simplemente una reflexión personal que se malinterpretó? Kıvanç Tatlıtuğ y Başak Dizer no solo son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, sino también un verdadero ejemplo de armonía, estilo y discreción. Siempre han sabido mantener su vida privada lejos del escándalo, pero cuando algo se filtra, se vuelve tendencia automáticamente. Esta vez no están en boca de todos por una serie, una película o un drama de pareja, sino por la decoración de su casa que ha dejado a medio internet suspirando. Para los que no saben, la pareja se casó en el 2016 en París, una ceremonia súper íntima, y desde entonces han llevado un matrimonio con mucha calma y bajo perfil. En el 2022 dieron la bienvenida a su hijo Kurefe y desde ese momento su imagen como una familia solo ha generado más cariño entre sus fans. Pero ahora hablemos de lo que realmente nos trae aquí. El exterior de la casa está inspirado en una clásica casa de campo americana, mucha madera, una estructura de 2 pisos, amplias terrazas y una vibra que se mezcla perfectamente con la naturaleza. O sea, de esas casas que tú ves y dices: yo quiero vivir ahí, gracias. Pero espera, porque el interior es otro nivel, colores claros, muchísima luz natural gracias a los ventanales enormes y un estilo minimalista que no se siente frío, sino acogedor. La zona que más ha dado de qué hablar es la cocina abierta integrada con el comedor, un espacio moderno pero cálido al mismo tiempo. Las sillas metálicas, la mesa de línea redondeada y la iluminación suave hacen que todo se vea elegante sin ser exagerado. Y obviamente aquí se nota muchísimo la mano de Başak Dizer, que es conocido en el mundo de la moda por su estilo minimal pero poderoso, nada de ostentación innecesaria, piezas atemporales, espacios funcionales y una estética que transmite calma y lujo y comodidad al mismo tiempo. En resumen, no solo es una casa bonita, es un reflejo total de su personalidad y la vida tranquila que han decidido construir juntos. Pero cuéntame, ¿te gusta el estilo minimalista y elegante o eres de esas casas llamativas y llenas de colores? Te leo ahí en los comentarios. Dilan Çiçek Deniz sorprendió a muchos al compartir en redes algo muy personal que lleva tiempo viviendo. La actriz confesó que desde hace un tiempo está lidiando con ansiedad social, especialmente en entornos con mucha gente donde suele sentirse presionada e incómoda. Según contó, en lugares concurridos se le ha vuelto cada vez más difícil, incluso hubo momentos en los que no tenía ganas de salir de casa, posponía tareas diarias y prefería aislarse, algo que, aunque no siempre se ve desde afuera, ha influido directamente en su día a día. Dilan explica que a medida que fue tomando conciencia de lo que le estaba pasando, también empezó a conocerse mejor a sí misma, reconoció que este proceso no es algo reciente ni pasajero, pero aseguró que últimamente se siente un poco más en control. En su publicación dejó claro que bajar el ritmo de la vida le ha hecho bien, que ahora prefiere avanzar sin forzarse y escucha más. También recordó algo muy importante: muchísimas personas pueden sentir cosas similares en algún momento de su vida y por eso cree que hablar de estos temas es necesario. Además, dejó entrever que buscar apoyo profesional ha sido parte de este camino, algo que muchos seguidores valoran y aplaudieron. En los comentarios muchísima gente se sintió identificada y compartió sus propias experiencias
convirtiendo la publicación en un espacio de desahogo y empatía. Pero cuéntame, ¿crees que es importante que los famosos hablen abiertamente de temas como la ansiedad y la salud mental? ¿O sientes que todavía es un tema incómodo para muchos? Dong Kang-un-gor, quien interpreta a Fatih en la popular serie Sorbete de Arándanos, fue eliminado del elenco tras dar positivo en pruebas de sustancias prohibidas en cabello y sangre. La noticia cayó como un balde de agua fría, ya que el actor lleva 4 temporadas trabajando en la serie y era uno de los personajes más queridos. Según TV Show, la decisión se tomó después de confirmarse la presencia de la sustancia y ya ha iniciado una búsqueda de nuevo actor para el papel de Fatih. Tras la noticia, Dong Kang compartió un comunicado oficial en sus redes sociales, dejando claro su sentir y explicando la situación. En sus palabras, el actor dijo lo siguiente: recientemente me enteré, al igual que todos, de que Show TV decidió apartarme de Sorbete de Arándanos debido a ciertos eventos recientes. Todos podemos cometer errores y yo también lo hice, pero ya había enmendado mi error. Había pedido disculpa públicamente y estaba dando los primeros pasos hacia una vida limpia. Esta noticia repentina me mostró lo cruel que pueden ser algunas personas e instituciones al tomar decisiones. Sin embargo, sigo en pie, firme en mi promesa de llevar una vida correcta y dedicarme a mi trabajo. Y muy pronto volveré con proyectos nuevos junto a ustedes, mis queridos fans. Dong Kang también agradeció a sus amigos, familiares y seguidores que han estado a su lado estos momentos difíciles. Gracias por su amor y apoyo, de verdad significa mucho. Estoy muy agradecido de tenerlos en mi vida. Pero ahora yo les pregunto, ¿crees que Dong Kang merece una segunda oportunidad después de este error? ¿O piensas que las decisiones de Show TV fueron correctas? Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales. Le dejo el link siempre en la caja de descripción que los va a llevar directo. Síganme en mi canal de vlogs. No les he subido vlogs, pero por ahí estoy preparando algunos vlogs. Así que vayan a suscribirse y apoyarme. Y nada, me despido. Los quiero mucho. Bye bye. Hasta la próxima.